Entonces, pues sin más preámbulo, quería pues comentarles o más bien pedirles rápidamente dos grandes favores. El primero, pues claramente en la medida de las posibilidades, pues brindar ese espacio y ese tiempo que yo sé que de pronto es escaso en el caso de algunos, para poder compartir con ustedes algunas reflexiones y por qué no plantear eventualmente entre todos otras reflexiones adicionales en torno a esta temática, entendiendo claramente que esta actividad es una conferencia, pero digamos que de una perspectiva que me gusta mucho emplear, que es la perspectiva freiriana, la idea es también brindar esa posibilidad de que haya una reflexión colectiva y se compartan eventualmente experiencias, ¿por qué no?, al final de esta sesión. Entonces la idea es que al final de la sesión se dé ese espacio a las preguntas, no durante la conferencia, sino que pues sea un poco como eh, apelando un poco al orden y al uso racional del tiempo. Se brindaría ese espacio de conferencia inicialmente y al final el espacio de preguntas claramente acompañado de lo que les comentaba en un inicio, que es las reflexiones que vale la pena que surjan a partir de este espacio. Entonces, bueno, digamos aquí pues voy a ir presentando rápidamente las preguntas, que en este caso pues nuevamente desde la perspectiva freiriana quiero en ustedes provocar esas reflexiones. Entonces, pues claramente la idea es en un inicio presentar un marco conceptual o una definición de qué es la atención humanizada en salud, centrada en las personas y las comunidades. Claramente la idea es también, pues, sobre todo para aquellos que forman parte del área de la salud, me imagino yo que son los que están más interesados en esto, en conocer tanto las razones por las cuales debemos trabajar en este paradigma, como también los objetivos de este nuevo paradigma en salud. Y pues digamos que ahí ya empezamos, ya trasladando un poco como le interesa a un público un poco más amplio, más allá del sector salud, empezamos entonces a abordar una serie de preguntas que serían más orientadas a los espacios donde se brinda esa atención y ese cuidado en salud y las formas o los métodos o las estrategias o las herramientas que podemos llegar a emplear eventualmente tanto para brindar cuidado como, digamos que cuidarnos a nosotros mismos y por qué no incluir pues a todo ese círculo social en torno al paciente, entendido para que también vayamos cambiando como ese chip un poco, el paciente entendido como un sujeto objeto de cuidado. Digamos que la definición de paciente es, digamos que ampliamente empleada en el área de la salud, lo cual no quiere decir que un paciente es un sujeto pasivo de cuidado. De hecho, en teorías de enfermería modernas o más recientes, se habla que el paciente debe ser sujeto activo de cuidado. Y ahí entra, digamos que, a jugar un papel importante el concepto de activar el paciente o de empoderar el paciente. Entonces, digamos que pues esas preguntas provocadoras están orientadas justamente a eso, a más que dar unas respuestas en sí, que de hecho van a ser parciales y ya se van a dar cuenta por qué les digo esto, es formular esas preguntas para que en ustedes surjan más preguntas y más inquietudes que de pronto ustedes mismos pueden llegar a resolver. El ejercicio que yo hice, pues de pronto un poco reducido, tal vez pues también por cuestiones de tiempo, fue hacer una consulta bibliográfica fundamentalmente orientada a que a, eh, digamos que a recabar información de evidencia científica más reciente, digamos de no más de 5 años a la fecha, y digamos que priorizando fundamentalmente revisiones sistemáticas y metaanálisis para brindar como una evidencia científica bastante robusta en torno a las respuestas que pues queremos de pronto compartir. Y la idea también para que ustedes, si están interesados en esta información, la idea es que ustedes también, si eventualmente desean consultar esas fuentes de información, me lo hagan saber ya al final de la conferencia a través del correo personal que les voy a compartir para que ustedes tengan también acceso a esta presentación y puedan eventualmente hacer esa consulta posterior de esas fuentes de información. Entonces, pues bueno, aquí fundamental
La primera respuesta, que no es la única forma de responder esa pregunta, de hecho hay muchas formas de responder esa pregunta. Me gusta mucho traer a colación esta entidad conocida como Plaintree Internacional, ya que es una entidad internacionalmente reconocida por ofrecer esa acreditación que tienen algunas organizaciones hospitalarias que demuestran evidencias en cuanto a compromiso con la creación de esa cultura de atención humanizada en salud centrada en las personas y las comunidades. Esa organización, para que de pronto hagamos una relación con organizaciones de pronto más conocidas, es algo así como una organización similar a lo que hace, por ejemplo, entidades como la Joint Commission International o la Comisión Conjunta Internacional, que, por ejemplo, ha certificado entidades muy conocidas en Colombia como la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Cardio Infantil o la Cardio, que se conoce actualmente como la Cardio, Inbanaco, entre otras. Cabe resaltar que esta organización en años recientes otorgó la primera certificación en Colombia a la primera organización hospitalaria que demostró compromiso con la atención humanizada. En este caso hablamos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde también pues he tenido la oportunidad maravillosa de participar en algunos eventos académicos. Entonces digamos que traigo a colación justamente esa entidad para que de pronto tengamos esa posibilidad de esa perspectiva, sin decir que es la única, entender que la atención en salud humanizada centrada en las personas y las comunidades. Simplemente es entender que eso es prácticamente una conjunción de tres grandes formas de atención en salud. Digamos que es entender que la atención en salud no es solamente la atención que brindamos a los pacientes, sino que también es entender que el paciente está seguramente inmerso o enmarcado en una comunidad, ¿sí? En un círculo social. Y claramente muchos de los aspectos de su salud van a ser determinados claramente por ese círculo social o de la comunidad donde reside o la comunidad que habita o la comunidad que frecuenta. Y claramente esa comunidad tiene una salud que debemos también explorar y debemos atender eventualmente. Y asimismo, pues claramente dentro de esas comunidades de en torno a un paciente, pues es evidente que tenemos de pronto personas un poco más cercanas o allegadas a nosotros, a los cuales vamos a denominar eventualmente como seres queridos o familiares. Algunos de ellos posiblemente no necesariamente tienen que ser familiares de las personas, pero también para ir más allá y comenzar a explorar esos nuevos paradigmas de salud, eh, muchas veces los seres queridos de una persona no necesariamente forman parte de la especie humana, ¿sí? De hecho, para algunos pacientes o para algunos sujetos objetos de cuidado, es muy importante ese acompañamiento que pueden brindar, por ejemplo, animales no humanos, ¿sí? Animales de otras especies. En ese orden de ideas, digamos que sintetizando lo que pues, ustedes ven en esa diapositiva de esa definición de atención en salud humanizada entre las personas, es entender que es un nuevo paradigma, ¿sí? El paradigma hegemónico o el paradigma dominante a nivel mundial en salud es aquel donde se observa una atención en salud que está fundamentalmente centrada en, ¿qué? En los profesionales de salud y en especial en los profesionales del área de medicina. Y ahí, digamos que surgen una serie de dinámicas, sobre todo de relaciones de poder y relaciones donde de pronto hay una simetría de información, digamos, de pronto en esas relaciones hay como personas que saben de pronto un poco más que otras, y claramente digamos que dentro de esas relaciones de poder pueden darse algunas dinámicas, digámoslo así, de opresión o de sometimiento, llamémoslo así, en donde pues claramente el paciente casi que tiende a obedecer las orientaciones del profesional de la salud o el profesional médico. Y en esa relación de obediencia claramente pues se dan algunos elementos comunes con otras relaciones de poder, por ejemplo a nivel social, como por ejemplo lo que se suele observar entre hombres y mujeres, donde en algunas ocasiones se presentan relaciones patriarcales o machistas, donde pues el hombre somete a la mujer o la mujer se sometida al hombre por diferentes motivos, sin querer justificar claramente ese tipo de dinámicas y antes cuestionándolas, y donde también, por ejemplo, ustedes van a ver similitudes con otro tipo de relaciones de poder.
Otro ejemplo como podemos citar es lo que sucede en las comunidades, por ejemplo, con rasgos caucásicos, con una cultura, con una profunda influencia europea, y otras comunidades tradicionales como por ejemplo las indígenas u otro tipo de comunidades étnicas como las afro y otras comunidades raciales. Entonces vemos que fíjense que desde ese paradigma de atención en salud centrada en el profesional de la salud o en el médico, se da entonces esa relación de poder o de opresión conocida como paternalismo sanitario, y en esta relación pues claramente hay una serie de consecuencias o efectos, sobre todo hacia el paciente, que no son tan positivos, esos efectos, y claramente es algo que pues ya se ha comenzado a trabajar y a reflexionar en el área de la salud desde hace aproximadamente unos 20, 30 o más años. Digamos que en épocas recientes es que se ha comenzado a entender que para brindar una atención en salud de pronto integral, completa, de calidad y segura, evidentemente la forma más adecuada para hacerlo es superando ese paternalismo sanitario o ese paradigma hegemónico o dominante en salud. Entonces, digamos que esa atención en salud humanizada centrada en las personas y comunidades es la alternativa, es como la evolución, el salto que se quiere dar en salud a otro tipo de dinámicas de poder, otro tipo de relaciones de poder o relaciones entre personas de una comunidad. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es como lo que quiero que se lleven de gran conclusión del día de hoy, más allá de pronto la definición técnica que ustedes encuentran en esa diapositiva, para que entendamos que pues, la salud es algo que pues, nos involucra a todos, ¿sí? No solamente a pacientes, no solamente a profesionales de la salud. Entonces, pasando a la siguiente, pregunta, perdón, quiero justamente mostrarles un video súper corto. Es un video subtitulado, afortunadamente, para aquellos que de pronto tienen dificultades con el inglés, pero es un video que da como unas razones de mucho peso por las cuales vale la pena que nosotros hagamos esa atención humanizada en salud centrada en las personas y las comunidades. Es un video casualmente diseñado por nuestro ente rector a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, o conocida como la OMS. Y bueno, voy a dejar un segundo compartir pantalla para poder hacer la proyección de este video que está en YouTube, está disponible de hecho para que ustedes puedan asistir a él. Y voy acá rápidamente a mirar si puedo nuevamente compartir pantalla, pero entonces ya del de YouTube. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo en este momento la ventana de YouTube? Listo, perfecto. Entonces, recordemos que es un video subtitulado. Digamos, voy igual a colocar el audio, pero voy a silenciar el micrófono para que justamente no se dé esa retroalimentación que se vio ahorita. Y presten mucha atención sobre todo a los subtítulos, ¿vale? Entonces ya voy a silenciar el micrófono un segundito y ya coloco el video. Around the world, people are living longer, but often with multiple diseases and conditions that require care over many years. And unfortunately, too many people are not informed or consulted in the care they receive. In some countries, only 1 in 3 people have the risks of their treatment explained to them. 1 in 5 people have at least one unnecessary test. And up to 40% of health spending is wasted due to inefficiency. Healthcare should not be like this. Remember, people live with their condition 24/7, not only when they seek care. That's why people-centered care is so important. People-centered care means ensuring that health services are tailored to people's needs and are provided in partnership with them rather than simply given to them. It means care where people, families, and communities are respected, informed, engaged, supported, and treated with dignity and compassion. People-centered care can have lasting benefits. It improves the trust, experience, and outcomes people have from care, the confidence and job satisfaction of health professionals,
and the quality and efficiency of health systems. People-centered care can increase access to health services and reduce unnecessary use of services. Ultimately, it means people get the right care at the right time and in the right place. But too often, this type of care is not standard practice. Implementing people-centered care requires fundamental changes in our approach to healthcare. It means rethinking how health services are organized, managed, and delivered. It means shifting away from asking, "What is the matter with you?" to "What matters to you?" Around the World Health Organization is working with countries to design health systems that put people and their needs at the center of care. Because that's the healthcare that everyone deserves. Un nuevo inicio llega a Murden. Bueno, entonces, con este corto video quería justamente mostrarles pues parte de las razones que nos motivan a trabajar en este nuevo paradigma en salud y pues qué mejor entidad para presentar esas razones que la OMS. Creo yo que pues están haciendo pues su mejor esfuerzo en cuanto a el mejoramiento de los sistemas de salud en el mundo y de pronto el abordaje de ciertas situaciones que nos afectan a todos. Y bueno, pues digamos que eso es como, resumiendo un poco como lo que mencionaba el video, simplemente es entender que hay una serie de beneficios claramente cuando nosotros hacemos ese cambio de enfoque, sobre todo en las organizaciones hospitalarias y también en los sistemas de salud, del modelo, vuelvo y repito, hegemónico, centrado en el profesional de la salud o en el médico, que también suele asociarse mucho a un modelo hospitalocéntrico, en donde se considera que la salud solamente puede brindarse o puede ofrecerse digamos, en cuatro paredes, digámoslo así, a pasar claramente a ese modelo que pues, donde la salud pues va más allá de lo que sucede en un hospital, en una clínica, implica claramente a más personas más allá del profesional de la salud o el médico, y claramente pues es como digámoslo así, como el modelo ideal que se plantea para sortear una serie de dificultades que tenemos en este momento. Y pues claramente, pues damos que asociado a esa atención en salud humanizada, debemos también hacer énfasis en que una atención segura en salud está estrechamente ligada a una atención humanizada y viceversa. Y eso es muy importante tener en cuenta que en salud se habla de una gestión de riesgos porque hay muchos riesgos todo el tiempo y asociados a esos riesgos claramente siempre van a presentarse daños no intencionales a los pacientes o a las personas que son atendidas y eso claramente se ve reflejado en altas cifras de muertes y eventualmente personas que han terminado con algún tipo de incapacidad o discapacidad permanente por esos riesgos justamente que se intentan gestionar. Ese tipo de gestión de riesgos es lo que se habla, pues, o más bien se agrupa en el concepto de seguridad del paciente y ahí justamente la importancia también de hablar de la atención humanizada. O sea, ambos conceptos están estrechamente ligados. Casi que no puedo alcanzar la seguridad del paciente si no tengo una atención humanizada y viceversa, una atención humanizada para garantizarse sí o sí parte de una buena gestión de riesgos en salud. Entonces, digamos que son razones, creo yo, que de suficiente peso las que presenta la OMS y las que las acabo acá de sintetizar para impulsar este cambio de paradigma en salud. Ahora bien, hablemos de los objetivos de la atención en salud humanizada centrada en las personas y las comunidades. Ya les había hablado justamente de la superación de dos paradigmas, que era el que les comentaba, el paradigma de atención centrada en el profesional de la salud o paradigma hospitalocéntrico. También llaman a eso el paradigma biomédico, que es como ver la enfermedad o más bien ver el paciente solamente desde un aspecto netamente biológico o físico. Y es pasar entonces ahora a un nuevo paradigma, pero entonces fíjense que también hay otro paradigma que debemos superar teóricamente,
y que esa lea también con la atención centrada en la persona y las comunidades. Y es el paradigma o el modelo de salud basado en volumen. Entonces ese concepto de basado en volumen hace referencia a qué? A que en salud muchas veces se tiende a ver un sistema de salud, ya sea a nivel de macrogestión, meso o microgestión, como una serie de procesos que son susceptibles de ser medidos en términos de productividad. Entonces, un ejemplo para que de pronto se entienda un poco mejor esa definición como tan técnica. Cuando yo, por ejemplo, como prestador de servicios de salud, considero que la mejor forma de brindar atención es contratar a un cierto número de profesionales de la salud para que atiendan a los pacientes que recurren a esa organización. La idea es que se optimice ese recurso humano a partir de una medición de tiempos y movimientos. Y en esa medición de tiempos y movimientos lo que yo podría hacer, por ejemplo, como gerente de un hospital o una clínica, es definir un tiempo estándar o un tiempo máximo que se le puede brindar a un paciente en su atención y con base en eso yo establezco un nivel de productividad. Entonces, con base en eso yo puedo decir, por ejemplo, que voy a contratar una jefa de enfermería para 10 pacientes internados en una unidad de cuidados intensivos. O, por ejemplo, voy a definir un tiempo no mayor a 20 minutos por cada consulta de medicina general y no mayor a 17 minutos de medicina especializada independientemente de la especialidad médica. O X tiempo para una sesión de fisioterapia o de terapia respiratoria. Entonces, fíjense que esta orientación en términos de productividad o en términos de volumen, que es casi que la norma en el mundo, o sea, es un modelo, un paradigma hegemónico dominante, fíjense que trae de pronto algunas desventajas cuando abordamos la salud de esa forma. Desventajas como cuáles, como por ejemplo ver que algunos pacientes, digamos que para algunos pacientes puede ser suficiente, no sé, una atención de 10, 15, 20 minutos, como para otros, dependiendo de la complejidad de su cuadro clínico, posiblemente van a requerir mucho más tiempo de atención por esas comorbilidades que tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que ya cuando estandarizo la atención en salud, con esos tiempos y movimientos, ya estoy de cierta forma desconociendo la individualidad y las particularidades de cada paciente, así tengan dos pacientes la misma patología, ¿sí? Yo creo que pues sobre todo para aquellos que hacen parte de la salud y que están participando en esa conferencia, creo que pues están de acuerdo conmigo en algo muy elemental como por ejemplo que dos pacientes diabéticos, así sean tipo 1 o 2, difícilmente van a ser iguales, porque algunos van a tener otras patologías de manera simultánea, otras ninguna, solamente esa, y otras van a tener de pronto su nivel de glicemia eventualmente controlada o descontrolada, ya sea porque tiene pues, digamos, esquema farmacoterapéutico formulado o no. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente la salud en este caso, digamos que pierde un poco como esa oportunidad de brindar esa atención personalizada, individualizada, que pues requerimos todos en un momento determinado de la vida. Vemos que ese nuevo modelo o ese nuevo paradigma claramente es también tendiente a superar esa visión de la productividad, del volumen, ¿sí? De optimizar los recursos humanos solamente en términos financieros, llamémoslo así, sin entender que pues hay particularidades del paciente que posiblemente hacen que no sea tan adecuado hacer ese tipo de abordaje en la atención de los pacientes. Ahora bien, cuando también miramos los objetivos de la atención en salud humanizada, centrada en las personas y las comunidades, vemos que cuando superamos entonces esa visión hospitalocéntrica de que la salud solamente la pueden brindar hospitales y clínicas, comenzamos a entender que también las comunidades, y por qué no citarlo aquí, los individuos también tienen una corresponsabilidad muy importante a la hora de garantizar buenos indicadores de vida y metas en salud, ¿sí? O buenos desenlaces clínicos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, como lo ha dicho la OMS de la declaración de Alma Ata, o sea, y de otras declaraciones, para universalizar la salud, la única forma de universalizarla es entendiendo que debemos empoderar a las personas y a las comunidades.
porque no va a bastar únicamente con construir nuevas clínicas y nuevos hospitales, porque muchas enfermedades, y sobre todo las del nuevo siglo, son enfermedades que no son transmisibles, son crónicas, pero muchas de ellas son prevenibles a través de hábitos de vida saludable. Estamos hablando de patologías como la hipertensión, la misma diabetes, las dislipidemias, y entre otras, que claramente por perfiles epidemiológicos se ha demostrado que por el envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida, esas enfermedades están comenzando a tomar un porcentaje significativo de la población con algunas enfermedades en particular. Y eso pues justamente nos brinda esa oportunidad de entender que pues no solamente darle acceso a la atención en salud a estos pacientes, sino también es entender que muchos de ellos no serían pacientes en ese momento si se hubieran cuidado en el pasado, ¿sí? Y si se hubieran cuidado, pues eso tiene una serie de implicaciones, ¿no? O sea, tiene unas implicaciones tanto de estilos de vida como de su entorno social y ambiental, como también de las posibilidades, digamos, desde el marco de las determinantes sociales de salud, entender las oportunidades de cómo puede escalar socialmente, cómo puede tener trabajo digno, ¿sí? Vivienda eventualmente propia. Entonces vemos que son cosas que nos brindan justamente esa oportunidad de cambiar ese modelo, ese pensamiento de que la única forma de ofrecer salud es con clínicas y hospitales. O sea, es como si fuera una visión, digámoslo así, de institucionalizar la salud, cuando muchas veces la salud también se da fuera de las instituciones. De hecho, el grueso de la salud muchas veces se da fuera de las instituciones, ¿sí? Entonces es entender como un poco eso, y es parte de los objetivos de esa atención en salud humanizada centrada en las personas. Claramente, pues eso tiene mucho que ver, como lo acabé de mencionar, con el mejoramiento tanto de los indicadores de vida como también el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios de salud. Claramente, si yo comparo, voy a inventar dos personas. Una persona que solamente fue atendida en 20 minutos en una consulta de medicina general, contra otra que, por ejemplo, puede pasar en otro modelo y en otros paradigmas, que, por ejemplo, sea atendida durante 40 o 60 minutos de consulta de medicina general u otro tipo de medicina. Claramente, lo más probable es que en una encuesta de satisfacción del cliente, el paciente que recibe un mayor tiempo de atención posiblemente va a dar una mejor calificación a la prestación del servicio si lo comparamos frente a este paciente que solamente recibe atención de no más de 20 minutos. Entonces, a eso hace referencia justamente a ese mejoramiento cualitativo o de la calidad de los servicios que se pueden prestar o brindar en una organización hospitalaria. Y bueno, aquí también vale la pena resaltar algo que pues también la OMS lo ha dicho en varios informes, y varios expertos también coinciden en esto. En la medida en que yo me cuide, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, está más que demostrado y hay suficiente evidencia y bastante robusta, científica, que demuestra que esas personas no van a estar recurriendo todo el tiempo a ser atendidas en una entidad hospitalaria. Entonces, claramente el empoderamiento del paciente y la promoción del autocuidado, o la promoción de la salud, o la prevención de enfermedades, lo que se llama en salud PIP, son programas que deben ser claramente fortalecidos porque, digamos que tienen una relación costo-beneficio muy favorable, ¿sí? En la medida en que yo invierto en prevenir, no tengo que estar gastando en tratar, ¿sí? O sea, la prevención de enfermedades es la mejor forma de ahorrar o de economizar recursos que se están invirtiendo en tratar enfermedades fácilmente prevenibles, y esos recursos que pues en ocasiones son escasos, podrían estarse invirtiendo en otro tipo de sectores también igualmente importantes como la salud. Entonces, digamos que fíjense que estamos optimizando recursos cuando empoderamos a los pacientes y a las comunidades, y con eso también estamos de cierta forma reduciendo esa demanda de atención sanitaria que suele darse en ese tipo de poblaciones. Y bueno, veamos que serían como los objetivos de la atención en salud humanizada centrada en las personas. Ahora bien, aquí viene una serie de preguntas provocadoras que quiero que pues ojalá susciten una serie de reflexiones en ustedes, y por qué no debates, ojalá en los términos de respeto que todos merecemos. Y aquí empezamos a hacer como una serie como de cambios de mentalidad, ¿no? En el grueso de la mentalidad, llamémoslo así, o por el paradigma hegemónico o dominante, se tiende a pensar que la mejor forma
de tener un cuidado en salud es recurriendo a una clínica o un hospital, que de hecho no, digamos que no es algo descabellado o no es una percepción errada o una opinión errada, de hecho es una opinión bastante acertada cuando estamos enfrentando algún tipo de cuadro clínico o patología muy compleja de manejar, que ya se ha salido de las manos de la persona, que muchas veces pues requiere algún tipo de intervención terapéutica y evidentemente pues ahí debemos sí o sí recurrir a este tipo de instituciones. Sin embargo, eso no quiere decir que el único espacio que tenemos para eventualmente cuidar y ser cuidados. ¿Sí? Aquí vemos entonces, y casualmente lo coloco en ese orden, digamos, como intencional. Aquí en primer lugar, de hecho, yo coloco los cuidados domiciliarios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí yo pregunto, para dar alcance a esa pregunta formulada en esa diapositiva, ¿cuántos de ustedes no quisieran tal vez fallecer o pasar a otro plano de existencia cerca a sus seres queridos y ojalá en la comodidad y la calidez de su hogar? ¿Sí? En ocasiones, por los estrictos protocolos de ingreso y de visitas que tienen algunas instituciones hospitalarias, digamos que algunos pacientes suelen fallecer prácticamente en completa soledad. ¿Sí? Eso quiere decir que de cierta forma no estamos considerando desde nuestras profesiones de la salud, no estamos eventualmente considerando algunas preferencias, digámoslo así, atípicas o poco convencionales de algunas personas que pues definitivamente al final de sus vidas han decidido aceptar pues esa transición por la cual todos pasaremos y en ese orden de ideas también los profesionales de la salud debemos estar abiertos justamente a escuchar ese tipo de opiniones, que para algunos podrán ser chocantes, ¿no? Porque podremos pensar de pronto en nuestras profesiones como, uy, no, pero ese paciente, ¿por qué está haciendo eso? O sea, ¿se quiere morir? ¿O tan rápido se quiere morir? Sabiendo que podemos prolongarle su vida con, no sé, con soporte vital básico o avanzado y otro tipo de herramientas tecnológicas que tenemos a la mano en este momento. Entonces, como que el escuchar ese tipo de opiniones de personas que pues ya desean es descansar, pero en sus hogares, puede que sea chocante un poco para nosotros. Pero entonces ahí también la invitación es como a esa reflexión a ver que efectivamente es simplemente una opinión personal que debemos respetar y que debemos entender que pues es parte de las preferencias de la persona, que también es asociado justamente a dos cosas que ya vamos a ver más adelante, que son las expectativas y digamos que suma las expectativas, claramente los valores de las personas que pues vienen casi que el del hogar y el de otros espacios. Digamos que bueno, aquí será como la pregunta de que ese cuidado domiciliario, ¿será que de pronto habrá que considerarlo? Para mí de pronto pues la respuesta sería claramente que sí es importante considerar ese espacio como un lugar de cuidado, ¿sí? El domicilio de una persona. No solamente para recibir, por ejemplo, la visita domiciliaria de un médico o de una enfermera, sino por qué no verlo así, el cuidado que también pueden brindar familiares, cuidadores activos u otro tipo de personas o eventualmente animales no humanos que también nos pueden brindar cuidado en salud. Aquí también es bueno citar otro concepto que es el de socio cuidador, que es algo que de hecho se evalúa muchas veces, o más bien muchas veces no, en todas las ocasiones cuando se acredita internacionalmente en atención humanizada, siempre se busca que la organización hospitalaria tenga implementado un programa de socio cuidador. El programa de socio cuidador consiste en que una persona que quiera formar parte de ese equipo de cuidado de un paciente dentro de una entidad, claramente debe tener una serie de herramientas para poderse sumar a ese equipo de trabajo, porque se supone que el paciente que está en un hospital o clínica está siendo atendido por personas que se han formado como profesionales de la salud. Sin embargo, por cuestiones que ya hemos visto del modelo de productividad o el modelo basado en volumen y por otros factores, es muy común que eh, algunos pacientes no cuenten de pronto con esa atención, digámoslo así, como integral, completa, continua, que merecen algunos pacientes. Y ahí es cuando el cuidador posiblemente, si tiene la disponibilidad de tiempo y también económica, pues de dedicarse exclusivamente al cuidado de una persona,
es cuando este cuidador claramente puede formar parte de ese equipo de trabajo, así no tenga una profesión en la salud. Y ahí, entonces, ahí es cuando justamente se habla de ese concepto del socio cuidador, ¿sí? Entonces, digamos que también es eh, entender que ese socio cuidador también merece ser cuidado, ¿sí? O sea, claramente hay una cosa que, digamos, que se ha documentado, se ha estudiado bastante, que es la fatiga del cuidador. Los cuidadores también con el tiempo suelen agotarse física y mentalmente y en ocasiones también suelen enfermarse por ese mismo, esa misma atención y esa dedicación que deben destinar a sus seres queridos. En ese orden de ideas, si el cuidador debe ser también cuidado, entonces fíjense que aquí podemos entonces dar respuesta a esa pregunta orientada justamente hacia el socio cuidador. Entonces, en entidades acreditadas internacionalmente y en atención humanizada, se habla que los socios cuidadores, por ejemplo, no deben tener restricción de horario de visitas. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente lo ideal es que la persona, si quiere permanecer, por ejemplo, la noche completa cuidando a su ser querido, a su paciente o a su familiar, la idea es que se le brinden las instalaciones adecuadas para que lo pueda hacer, ¿sí? Esto suena un poco descabellado, no suena imposible, de pronto puede que suene un poco difícil de implementar, pero lo que creo que también se lleven ustedes de reflexión el día de hoy es que si nosotros hacemos esa inversión, sobre todo en espacios adecuados para cuidar al cuidador, perdón, claramente eso también va a ser beneficioso para el mismo paciente, porque casi siempre el cuidador va a estar muy atento a qué es lo que pasa con la atención de ese paciente en diferentes turnos, ¿sí? De médicos o de enfermeros o de terapeutas y demás. Entonces esto claramente es algo que pues beneficia finalmente al paciente, ¿sí? Digamos que el socio cuidador debe tener las herramientas y en ese caso pues el espacio adecuado para poder estar pendiente de su paciente o su familiar y claramente también debe tener esa posibilidad de ser atendido o ser cuidado, perdón, para brindar ese, digamos, como ese rol de cuidar a otros. Y bueno, pues también es bueno también citar aquí dentro de los espacios de cuidado o de atención lo que pasa en la salud comunitaria, ¿sí? Las comunidades también pueden enfermar o sanar, ¿sí? Entonces, vemos que fíjense la importancia de lo que se conoce en salud pública como los determinantes sociales en salud, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con el entorno de las personas y que claramente afectan positiva o negativamente la salud tanto individual como colectiva. Tenemos que dentro de la comunidad también podemos ser cuidados, ¿sí? Y pues claramente esos cuidados dentro de la comunidad pues consisten en cosas tan elementales como por ejemplo brindarle a una persona, no sé, un espacio libre de violencia intrafamiliar, por decir un ejemplo. Eh, Ofrecerle a la comunidad espacios de esparcimiento y que no sea, por ejemplo, viviendo solamente en una jungla de asfalto, sino que tenga la posibilidad de acceder a zonas verdes, a parques recreativos, a espacios lúdicos. ¿Sí? Digamos que la comunidad también debe cuidarse, ¿sí? El cuidado de la comunidad, pues claramente no es algo que solamente dependa a nivel del gobierno, porque uno también suele asociar mucho como la parte de salud colectiva con políticas públicas, sí es cierto, pero también hay muchas cosas que se pueden autogestionar desde la comunidad. ¿Sí? Ahí justamente sí que es importante ese concepto de empoderamiento, ya en este caso comunitario, en donde personas por diferentes razones deciden tomar la batuta y emprender iniciativas orientadas a beneficiar a la comunidad sin ningún tipo de lucro alguno, posiblemente. Entonces, digamos que fíjense que pues aquí la pregunta es bastante provocadora, esa es la idea, y muy amplia de responder, ¿sí? Realmente hay muchos espacios para cuidar, ¿sí? Aquí también valdría la pena de pronto dentro de los cuidados hospitalarios para que también abarquemos más personas, entender que dentro de los cuidados hospitalarios no solamente cuidar al paciente, aquí también es fundamental entender que el profesional de la salud también debe ser cuidado, ¿sí? Porque digamos que esa persona muchas veces permanece más tiempo trabajando que en casa, o sea, su trabajo se vuelve un segundo hogar prácticamente, y la atención a un paciente es demandante en ocasiones.
y esa demanda de energía, de tiempo, de voluntad y de vocación de servicio y de muchas cosas, también puede generar agotamiento, ¿sí? O fatiga, en ese caso, del cuidador, pero pues es un cuidador que pues tiene una formación académica bien particular. Entonces, digamos que aquí también hablamos de un concepto muy bonito que estoy aprendiendo en algunos cursos de atención humanizada, que es el concepto de entornos saludables, ¿sí? Digamos que, o ambientes saludables, también le llaman a ese concepto. Y ahí es cuando, por ejemplo, nosotros decimos que, por ejemplo, las instalaciones de ciertos hospitales deben estar diseñadas de tal forma que permitan que, por ejemplo, un profesional de la salud tenga fácilmente acceso a una alimentación saludable o a espacios de actividad física periódica o a espacios tan básicos como, por ejemplo, que pueda tener un lugar seguro para guardar sus pertenencias personales cuando llega turno y pueda pues sacarlo fácilmente cuando ya vaya a salir de turno, eh, que cuente con, con posibilidades o espacios, eh, digamos, como de distracción, llamémoslo así, o más bien como de liberación del estrés. Entonces, espacios como, por ejemplo, ¿cuáles? Espacios lúdicos, o sea, de juego, espacios artísticos, de expresión, por ejemplo, musical, expresión a través de la pintura, a través del teatro, de la danza. Y bueno, ahí nos podemos quedar claramente citando una cantidad de espacios que se pueden construir o co-construir mejor eh, con y para los profesionales de la salud, pensando en su salud y bienestar, ¿sí? Entonces, también dentro de ese concepto de cuidado hospitalario es fundamental eso, o sea, entender que es no solamente el cuidado al paciente, el cuidado al cuidador o familiar, sino que también es involucrar el cuidado que merece el profesional de la salud. Vamos que eso serían como las apreciaciones que les puedo así como compartir con esas cuatro fuentes y en esos cuatro conceptos de la pregunta. Y bueno, esa pregunta también es bien compleja de responder, pero aquí digamos que intento resumir con esas cuatro observaciones y esas cuatro fuentes, eh, damos como unas posibles respuestas. Porque digamos que, bueno, nuevamente, desde el paradigma hegemónico dominante de atención centrada en los profesionales de la salud, o el modelo biomédico, el modelo hospitalocéntrico, modelo basado en volumen, se suele pensar que eh, el cómo un paciente quiere ser cuidado prácticamente no se contempla. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que, digamos que se parte de la base de que a través de una serie de controles de los factores que envuelven a un paciente, se puede garantizar como la consecución o el alcance de ciertas metas clínicas o ciertos desenlaces clínicos, le llamamos eso en salud. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo controlo en extremo todas las variables que rodean a un paciente, claramente estamos haciendo como una toma de decisiones desde, desde un paradigma paternalista sanitario, donde consideramos al paciente como si fuera prácticamente una suerte de niño que no tiene poder de decisión o capacidad de decisión y que solamente debe ceñirse a las indicaciones, ya sea médicas o de enfermería o de cualquier profesión. En ese orden de ideas, ¿qué nos brinda de oportunidad ese modelo de atención sanitaria humanizada? Nos dice que para poder brindar una atención humanizada debemos tomar decisiones, en este caso con los pacientes, involucrándolos de manera activa. Aquí de pronto viene justamente un concepto interesante que vale la pena también contemplar y es la asimetría de la información. Es muy común que desde la salud nosotros pensemos en nuestras profesiones que por la formación académica que hemos superado, tenemos a pensar que el paciente no sabe tanto como nosotros, lo cual es parcialmente cierto, ¿sí? Porque vemos que nuestra formación es con un enfoque muy técnico, muy de habilidades duras, muy de definiciones, ideas y cosas de pronto un poco complejas de desarrollar o digerir. Pero aquí entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente? Si no tenemos en cuenta el conocimiento del paciente, estamos perdiendo también la oportunidad valiosísima de ver al paciente como un experto en su patología, porque ¿quién mejor persona que un paciente que nos hable, por ejemplo, si es un paciente hipertenso, que nos hable de la hipertensión?
porque está conviviendo todo el tiempo con esa patología, ¿sí? O con la diabetes o con cualquier tipo de patología. Entonces, fíjense que la simetría de información, digamos que es parcialmente cierta porque, pues, claramente es probable que el profesional de la salud no tenga la patología de ese paciente, pero también es probable que ese paciente, pues, le falta algunas ideas o algunos elementos que solamente se pueden adquirir por formación académica. Ahora bien, también tengamos en cuenta algo importante y es que esa simetría de información en estos tiempos modernos, donde las tecnologías de la información y la comunicación están prácticamente presentes u omnipresentes en el diario vivir, con ese tipo de herramientas muchos pacientes han superado de pronto esa brecha de información porque muchas cosas de pronto que se adquieren en la formación académica sí pueden estar en Internet. Algunas de ellas de pronto no en fuentes tan confiables de información, pero algunos pacientes se vuelven tan curiosos, tan empoderados y digamos que tan apropiados de su patología o de su condición clínica que fácilmente pueden llegar a equiparar o a acercarse al nivel de conocimiento de un profesional de la salud. Entonces, con mayor razón en estos tiempos del famoso doctor Google, es cuando en las profesiones de la salud debemos comenzar a entender que la única forma de garantizar una atención integral, que no haya una ruptura de la confianza que debemos intentar ganar con los pacientes, es dándoles el espacio para que tengan voz. Y no solamente tengan voz, también tengan voto. ¿Sí? Ahí entonces es cuando se habla justamente del concepto de la toma de decisiones compartidas. En donde si, por ejemplo, voy a suponer una situación particular, paciente terminal con cáncer metastásico, digamos que ya en su fase final, decide eventualmente suspender la quimioterapia. ¿Sí? Claramente, es probable que de pronto el paciente no esté completamente informado sobre eventualmente los beneficios de la quimioterapia, o también digamos que puede que esté mal informado eventualmente de los efectos secundarios de la quimioterapia. Sin embargo, digamos que digamos como la motivación del profesional de la salud debería ser justamente informar a esa paciente sobre los riesgos y beneficios de continuar con la quimio o suspenderla, pero finalmente quien debe tomar la última palabra digamos, o decidir en última instancia es finalmente el paciente. ¿Sí? Lo ideal, vuelvo y repito, es que esas decisiones sean claramente basadas en qué? En una información que podemos brindar desde el área de la salud. Sin embargo, digamos que esa información también, cuando se comparte, es también entendiendo y respetando que en ocasiones algunas personas o algunos pacientes puede que no hayan tenido sus expectativas completamente satisfechas o llenas en cuanto, por ejemplo, a la terapia se refiere. Entonces, si, por ejemplo, ya un paciente oncológico, como les decía en este caso, terminal, ya recibió una serie de ciclos de quimio, le han hecho varios cambios en los esquemas de quimioterapia, es muy probable que sea un paciente que, digamos que sus expectativas no fueron llenadas o no fueron satisfechas y simplemente decide suspender el tratamiento y dentro de sus preferencias considera que pues de pronto los riesgos de seguir con el esquema de quimio superan los beneficios y ahí es cuando también pues debemos entender desde el área de la salud que pues es darle también esa posibilidad al paciente de tomar decisiones sobre su vida, sobre su propia salud, ¿sí? Superando, vuelvo repito, ese paternalismo sanitario que es hegemónico dominante y entendiendo que pues no es que desde la salud nosotros tengamos toda la razón y el paciente solamente se señala lo que nosotros digamos, no necesariamente. Aquí justamente hablamos dentro de lo que estamos reflexionando, de esas preferencias individuales, no solamente en pacientes terminales. Hablemos de algo sencillo como por ejemplo lo que suele pasar con algunas atenciones en salud interculturales. Ejemplo concreto, paciente de población indígena. Se suele asociar que la única forma de mantener el reposo adecuado en una clínica o hospital es en una cama hospitalaria. Y resulta que algunas comunidades indígenas, o para algunos miembros de algunas comunidades indígenas, el dormir en una cama ya de por sí no es, digamos, como lo más adecuado,
para esa comunidad, y el individuo o la persona prefiere eventualmente dormir en hamaca o dormir en colecho. El colecho hace referencia a dormir, por ejemplo, con sus familiares o miembros de su comunidad, porque vemos que es una forma de tejer sociedad y demás cosas. Entonces, vemos que, fíjense que ya partiendo nomás de ese concepto de la preferencia individual, también ya hay un cambio de paradigma. ¿Sí? El cambio de, digamos, del paradigma, perdón, hegemónico, paternalista solitario, se podría decir, no, pero es que esa persona no va a poder dormir en hamaca ni en colecho porque el hospital está diseñado para que duerma en cama individual y no hay nada más que hacer. En un hospital humanizado, claramente ya se contempla entonces esa preferencia individual y lo más probable es que las instalaciones se adecúen a lo que el paciente estaba prefiriendo. En este caso, ya sea dormir en colecho, posiblemente en el suelo, o eventualmente dormir en hamaca. Sí, digamos, suena un poco como utópico todo eso que les estoy compartiendo, pero pues claramente es algo que ya es una realidad en instituciones acreditadas con, digamos, con sellos de calidad como que les acabo de mencionar. Ahora bien, también mencionemos situaciones como los valores de los pacientes. ¿Sí? Hay pacientes para los cuales es muy importante respetar, por ejemplo, ciertos tipos de dieta, como la dieta kosher u otro tipo de dietas específicas, así como, por ejemplo, hay personas que por su culto religioso no desean ser transfundidos con unidades de sangre o hemoderivados. Entonces, fíjense que aquí también el valor del paciente, o en este caso, todo ese conjunto de valores que tiene una persona, también juega un papel fundamental. ¿Para qué? Para la toma de decisiones compartida. ¿Sí? La toma de decisiones, entonces, no es solamente con base en una información, sino que también es con base en unas expectativas, en unas preferencias y unos valores específicos. Entonces, todo esto juega un papel importante en la atención humanizada. Bueno, digamos que pues también es bueno reflexionar acerca de no solamente cómo cuidar a otros, sino también cómo podemos cuidarnos, ¿no? Claramente, pues si no nos podemos, o sea, si no nos sabemos cuidar a nosotros mismos, posiblemente va a ser muy complejo cuidar a otras personas. Entonces, digamos que pues aquí yo traigo a colación esas 4 fuentes de información, que son de hecho las 4 principales recomendaciones que yo suelo dar, o solía dar porque pues ya no ejerzo esa actividad, cuando brindaba consultas farmacéuticas en los programas de atención farmacéutica. En las consultas farmacéuticas, a diferencia de las consultas médicas, normalmente lo que se suele hacer es atender pacientes y se le brinda una serie de recomendaciones tanto farmacológicas como en este caso no farmacológicas, que son tan importantes o hasta más que las farmacológicas. Entonces, digamos que normalmente cuando atendía a algunos pacientes hipertensos, diabéticos y demás, lo que les solía decir era, tengan muy presente la importancia de dieta balanceada, sea la dieta que sea. Claramente no toda la dieta le sirve a cada organismo, o sea, digamos que depende de cada organismo, uno tiene que ir explorando cuál es la dieta más adecuada. La importancia también de hacer actividad física periódica, porque pues eso está asociado a qué? A una serie de beneficios que ya están más que demostrados respecto a la prevención de enfermedades, la prolongación de la expectativa de vida y demás indicadores de calidad de vida. También la importancia de gestionar el estrés, entender el estrés como la patología que llaman en el siglo XXI junto con la obesidad. Tenemos que pues claramente un adecuado nivel de estrés o una adecuada gestión del estrés también nos trae beneficios para la salud. Y bueno, y también pues claramente tener algo muy importante, y es que el estrés no necesariamente es algo negativo, porque de hecho es un mecanismo de defensa o un mecanismo evolutivo que tenemos como especie humana que nos permitía, por ejemplo, fácilmente emprender la huida por la presencia de un depredador. ¿Sí? Digamos, el estrés no necesariamente hay que verlo como algo 100% negativo. El problema está justamente en el exceso. ¿Sí? Digamos, como todo en extremo es vicio, entonces claramente el estrés en exceso es vicioso y no es saludable, y ahí es cuando debemos gestionarlo para reducirlo a niveles aceptables. Y bueno, fundamental la higiene del sueño, que pues tiene mucho que ver con qué, con toda esa serie de hábitos eh, que están asociados o están relacionados a el ritual del sueño. ¿Sí? Podríamos hábitos como cuáles, como por ejemplo el no uso de dispositivos electrónicos
aproximadamente una hora antes de que ya vayamos a dormir. En la medida de lo posible usar nuestro espacio para dormir, para únicamente dormir, no para, por ejemplo, ver televisión, películas, leer, y bueno, hay una cantidad de cosas que uno suele muchas veces hacer en cama, para que pues la mente se programe, para que cuando vea la cama y cuando uno tiene a irse a la cama, pues se promueva esa producción de melatonina y otras hormonas asociadas a la inducción del sueño. También el uso claramente, digamos, como de plantas o de ciertas cuestiones que podemos muchas veces tener en nuestras habitaciones, pues también en la medida de lo posible no mantener ese tipo de especies en nuestros dormitorios, teniendo en cuenta que las plantas normalmente lo que hacen es una fotosíntesis en el día, o sea, con luz solar, en donde transforman todo lo que tiene que ver con, digamos, con materia orgánica o con CO2, lo transforman en oxígeno, pero cuando no hay luz solar, así tengamos luz artificial como la que tengo en este momento, no se va a inducir esa fotosíntesis, sino que se va a inducir otros procesos metabólicos en los cuales ya no va a haber producción de oxígeno, sino posiblemente producción de CO2 o dióxido de carbono. Y en ese orden de ideas, una persona que duerma de pronto con plantas, por muy bonitas que sean a nivel de ornamentación, posiblemente sean viendo perjudicadas a largo plazo por esa presencia de dióxido de carbono que posiblemente puede que no se identifique fácilmente. Y bueno, así podemos citar una cantidad de hábitos asociados a la higiene del sueño, pero digamos que lo que quiero llegar es que los cuatro grandes, digamos como cuatro grandes categorías para garantizar una calidad de vida, para eh, promover ese autocuidado individual, son estas que les acabo de mencionar, lo que es la dieta, la hidratación adecuada periódica, lo mismo que la actividad física periódica, la gestión del estrés y la higiene del sueño. Bueno, aquí también pues pasemos ahora a otras estrategias de cuidado, en este caso de familiares y cuidadores activos. Ya les había mencionado la flexibilización de los horarios de visita, que pues entiendo que algunas organizaciones por temas de productividad, temas de epidemiología y seguridad biológica y demás, suelen restringir ese tipo de horarios de visitas a franjas horarias muy particulares. Sin embargo, estudios recientes científicos han demostrado que cuando se flexibilizan los horarios de visita y ojalá se dejen 24/7, digamos que se han obtenido muy buenos resultados clínicos o desenlaces clínicos para algunos pacientes con patologías muy particulares. Y pues ya habíamos mencionado o ya habíamos reflexionado acerca de cuáles son parte de esas razones por las cuales se obtienen esos buenos desenlaces clínicos. Y tiene mucho que ver con qué, pues con el hecho de que el cuidador muchas veces va a estar bastante pendiente del paciente en cuanto a su evolución clínica y va a ser pues un socio fundamental para el equipo de trabajo, ¿sí? Así no cuente con la formación académica en salud. Aquí también vale la pena pues citar nuevamente lo que les mencionaba, la flexibilización un poco polémica para algunas organizaciones hospitalarias de la presencia de animales no humanos, y pues es entender que claramente para algunas personas de pronto en hogares unipersonales, perdón, claramente la presencia de sus mascotas es casi que equiparable a la de sus seres queridos pares humanos. Tenemos que aquí también hay que pues empezar como a trabajar sobre todo aquellos que están en clínicas o hospitales en procesos, por ejemplo, de seguridad biológica u otro tipo de riesgos que hay que comenzar a gestionar cuando damos entrada a animales a las entidades. ¿Sí? Eso es una realidad, no es algo, vuelvo y repito, descabellado, está debidamente soportado científicamente y entidades acreditadas, digamos, con sellos como el que les comentaba de Plaintree, cuentan con esa facilidad para algunos pacientes que desean que sus perros, gatos o demás mascotas estén presentes en su habitación. Y bueno, aquí también es fundamental, como yo les decía, el socio cuidador también debe ser educado, ¿sí? Si no cuenta con la formación académica en salud, pues para contribuir más todavía con la salud y bienestar de un paciente, la idea es que este cuidador cuente con esos espacios, por ejemplo, de educación sobre, por decir un ejemplo, alertas en monitoreo de signos vitales.
¿sí? Saber cuándo de pronto alguna alteración de un signo vital posiblemente puede ser algo contraproducente para el paciente y claramente puede ser una señal de alerta para asimismo informarle al equipo de salud para que haga una intervención oportuna, ¿sí? Espacios, por ejemplo, como cuáles, como también cómo cuidar su propia salud, ¿sí? Tenemos que aunque esté jugando un rol de cuidador, pues claramente no debe descuidar su salud y eso pues tiene mucho que ver con qué, con que pues cómo está durmiendo, cómo está comiendo, bueno, todo eso que ustedes ya ven de autocuidado también aplica para cuidadores activos, ¿sí? Y eso también se realiza muchas veces en la educación sanitaria a esos pacientes. Ahora bien, también es importante entender que más allá de pronto un televisor en un cuarto hospitalario, qué bueno es brindar otras oportunidades de ocio o esparcimiento a tanto pacientes como familiares como cuidadores y por qué no también para profesionales de la salud. Entonces, en algunas clínicas acreditadas o hospitales acreditados se suele brindar, por ejemplo, espacios de lectura terapéutica o biblioterapia como, digamos, como una alternativa al simple televisor que suelen tener los cuartos hospitalarios, o también la presencia, por ejemplo, de payasos con risoterapia que pasan ocasionalmente por algunas habitaciones o algunas personas también que trabajan en el área de musicoterapia suelen hacer ese tipo de intervenciones que pues finalmente benefician a pacientes, familiares, cuidadores activos en cuanto a la reducción de la fatiga del cuidado se refiere. Digamos que aquí podemos seguir citando cualquier cantidad de estrategias orientadas a qué? A familiares y cuidadores activos para cuidarlos. Y bueno, pues digamos que ya hemos adelantado un poco algunas reflexiones sobre el cuidado del profesional de la salud. Aquí fundamental pues buscar esas estrategias para mitigar el estrés y la fatiga laboral. En algunas entidades se suele, por ejemplo, hacer sesiones periódicas de yoga o también se trabaja mucho el concepto de mindfulness o meditación consciente, que es algo como un poco como tomar algunos elementos de budismo zen y otras herramientas de meditación de origen más que todo de cultura oriental, pero con una adaptación más al contexto occidental para que pueda de pronto hacerse, eh, digamos, implementable, digámoslo así, en algunas organizaciones. Digamos que es una forma de mitigar este estrés y fatiga. Claramente otra forma sencillísima de mitigar ese estrés y fatiga es promoviendo condiciones de trabajo digno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajo digno, es hablar de justamente fidelizar a las personas para que no estén buscando, por ejemplo, hacer múltiples turnos en diferentes entidades, con lo cual pues claramente se van a ver agotados física y mentalmente con el tiempo, sino que es brindarles justamente los horarios, la asignación salarial que de pronto merecen por su formación académica y su experiencia profesional, para que esas personas pues están vinculadas casi que de manera exclusiva con una organización específica. Con eso, ¿qué hacemos? Pues evitar justamente ese síndrome de desgaste ocupacional o lo que se conoce coloquialmente en inglés como burnout. Y también, pues, evidentemente, vamos a favorecer esas buenas prácticas que muchas veces, pues, demandan concentración, dedicación exclusiva de parte del equipo de trabajo de la salud y que, pues, desafortunadamente se suelen a veces ver perjudicadas esas prácticas, pues, por eso que les acabo de comentar, de personas que hacen, por ejemplo, turno mañana en una entidad, turno tarde en otra entidad diferente y turno noche paro impar en una tercera entidad. Entonces prácticamente no viven, eh, digamos, en el hogar, prácticamente su vida gira en torno al trabajo y pues claramente puede que sea un estilo de vida que se pueda mantener a corto plazo, pero mientras sea la persona joven, pero seguramente a mediano largo plazo no va a ser posible mantener ese nivel de vida, ¿no? O ese estilo de vida. Aquí también vale la pena de pronto citar algo importantísimo en el cuidado de los profesionales y es todo lo que tiene que ver con educación tanto intercultural como religiosa. Entonces, eso era un poco como esotérico eso, pero es algo que de hecho es una realidad en entidades acreditadas en humanización y es entender que si yo, por ejemplo, atiendo a un paciente internacional y que
por ejemplo, sea un paciente que no sea hispanohablante, claramente la idea es que esa atención dirigida a ese paciente internacional debe ser como en su lengua materna, ¿sí? Entonces ahí tiene uno que comenzar a buscar recursos para que justamente el profesional de la salud pueda abordar ese tipo de pacientes internacionales. Ahora bien, si tenemos no solamente pacientes internacionales, si tenemos también pacientes de comunidades indígenas, entonces es también entender que parte de la educación que debemos recibir dentro de nuestras formaciones y que desafortunadamente de pronto no lo recibimos en las generaciones anteriores, es entender el concepto de humildad cultural. El concepto de humildad cultural hace referencia a que debo ser consciente que mi marco cultural, digamos, donde me estoy moviendo a nivel social, no es el único válido y que aparte de eso, las otras perspectivas culturales no necesariamente tienen menos valor que mi marco cultural. Desde ese punto de vista, entonces ahí uno entiende que desde la humildad cultural yo puedo atender, por ejemplo, lo que les mencionaba de caso particular, a una persona que es miembro de una comunidad indígena, respetando sus preferencias y sus valores que pues claramente están estrechamente ligados con todo su proceso de crianza y todo su proceso de tejido social en su comunidad. En ese orden de ideas, pues es importante pues entender cómo abordar ese tipo de situaciones sin entrar como a hacer juicios de valor o a demeritar de pronto o a desconocer toda esa riqueza cultural y más aquella que tenemos acá en Colombia. Entonces, digamos que debemos nosotros también estar preparados o ser capacitados continuamente para abordar ese tipo de pacientes desde nuestras profesiones. Y eso también aplica para la parte de diversidad en credos religiosos, ¿no? Digamos que, bueno, de hecho eso aplica para muchas diversidades, aplica para neurodiversidades, diversidades de género, diversidades étnicas, diversidades religiosas y demás, que es lo que se llaman en salud el famoso enfoque, digamos, como enfoque diferencial que le damos muchas veces a los pacientes dependiendo de esas particularidades y para lo cual claramente debemos estar pues siendo capacitados. Digamos que es algo que pues es importante dentro de ese cuidado que nosotros merecemos como profesionales de la salud y que garantiza que tengamos esa buena relación con el paciente sin perder su confianza. También es bueno citar otra estrategia para cuidar a los profesionales de la salud y es todo ese grupo o equipo interdisciplinario que deben tener todas las organizaciones humanizadas o que están comprometidas con la humanización en lo que tiene que ver con el acompañamiento a las segundas víctimas de seguridad del paciente. En seguridad del paciente o en gestión de riesgos en salud hablamos que la primera víctima de los problemas o los daños no intencionales que se suelen ocasionar a un paciente, las primeras víctimas son los pacientes, los familiares y cuidadores. Sin embargo, cuando un suceso adverso o cuando un daño no intencional provocado a un paciente durante su atención en salud involucra a un médico, a una enfermera, a un terapeuta o a cualquier profesional o persona de nivel técnico-tecnológico, esta persona se cataloga como una segunda víctima de seguridad del paciente. ¿Por qué razón? Porque ese daño intencional, digamos que tiene una implicación muy importante tanto a nivel de carga psicológica por los sentimientos de culpa que puede llegar a desarrollar esa persona, esa culpa de que digamos, como de sentirse culpable de hacerle daño a una persona cuando pues, realmente nuestra formación en salud está orientada justamente a nunca hacerle daño a una persona, sino antes, por el contrario, ayudarla o beneficiarla, pero que como en salud hablamos de muchos riesgos, pues pueden algunos de ellos materializarse y pues se pueden presentar ese tipo de situaciones que desafortunadamente algunas personas como que tal vez no tienen las herramientas suficientes para manejar ese tipo de sentimiento de culpa. Y pues digamos que aparte de la carga psicológica que tiene asociada a este tipo de situaciones sobre un profesional, también es bueno citar la carga jurídica o las implicaciones, por ejemplo, administrativas que tiene la materialización o la ocurrencia de un suceso adverso o un daño no intencional. Normalmente suele presentarse asociado a un problema en seguridad del paciente, una potencial demanda que entabla el paciente o el familiar o el cuidador a la organización hospitalaria. Y cuando se entabla ese tipo de demandas
solicitaron indemnizaciones o otro tipo de resarcimiento, lo que suele presentarse es pues como una cascada de procesos administrativos y legales que pues implican muchas veces un desgaste para las personas que están implicadas en la situación. Entonces vemos que para eso, para esas dos cargas, tanto la psicológica como la administrativa legal, debe haber un acompañamiento de este profesional implicado en el suceso de seguridad del paciente, debe haber un acompañamiento desde la parte psicológica como de la parte jurídica por parte de un abogado, ¿sí? Para que de pronto pues haya un beneficio, por ejemplo, tanto para el paciente en cuanto a lo que le haya pasado, como para que eventualmente pues no haya un perjuicio para la persona que pues está implicada en ese suceso. Y bueno, también pues hablemos de las estrategias de alimentación saludable que pues también es fundamental ofrecer para algunos colaboradores, ¿no? Ejemplo puntual que lo viví de hecho en carne propia, que si una persona, por decir un ejemplo, debe trabajar o laborar en horario nocturno, que la única forma de obtener alimentación no sea de máquinas dispensadoras, ¿sí? Y que muchas veces las máquinas dispensadoras es de comida ultra procesada, que pues claramente pues ya está más que demostrado que tiene bastantes perjuicios para la salud. Entonces, es entender que, por ejemplo, si yo quiero tener saludable a mi gente y cuidar a mi gente, debo brindarles el servicio de alimentación 24/7 porque también debo incluir a aquellos que hacen turno noche, ¿sí? O que si, por ejemplo, vuelve y juega lo mismo que con los pacientes, pasa con profesionales de la salud. Si yo tengo algunos profesionales que son vegetarianos o veganos, entonces no solamente debo ofrecerles una opción de alimentación convencional, sino que también tengan la posibilidad de alimentarse pues con base en qué, en sus preferencias, sus valores y demás y sus convicciones personales. Entonces también es otra forma de cuidar a nuestros profesionales de la salud o nuestro talento humano. Y bueno, digamos que ya casi que finalizando, hablemos de cómo cuidar a las comunidades, ¿sí? Porque digamos que hemos entrado mucho, porque pues es casi que parte del enfoque de la charla, en lo que sucede con los individuos dentro de las entidades hospitalarias. Sin embargo, recordemos que la atención humanizada también implica o involucra el concepto de empoderamiento individual o colectivo, y aquí también debemos entonces empezar a hablar de cómo cuidar a las comunidades. Entonces, una de tantas estrategias que ustedes van a encontrar en literatura es una que han desarrollado algunas entidades hospitalarias. Nuevamente cito las entidades hospitalarias porque pues la literatura acá siempre trabaja mucho, digamos, como con este enfoque. En algunas entidades hospitalarias se cuenta con grupos expertos de pacientes que brindan orientación a otros pacientes en varios sentidos. Una forma de orientación entre pares, o sea, entre pacientes, es que, por ejemplo, si yo tengo un paciente experto en una patología, voy a inventar una, tiene síndrome de Guillain-Barré, que otra persona que tenga también ese mismo síndrome va a poder tener la posibilidad de interactuar con esa, digamos, con esa persona, con ese paciente experto, y lo más probable es que toda esa experiencia valiosa de ese paciente experto va a beneficiar a ese paciente que eventualmente fue recientemente diagnosticado, ¿sí? Eso es una forma de orientación entre pacientes que también puede ir más allá. Entonces hay, por ejemplo, entidades que capacitan pacientes expertos para que no solamente orienten a nivel clínico de patología, sino que también orienten a nivel administrativo de cómo, por ejemplo, deben hacer trámites de, no sé, de copagos, trámites de acceso a medicamentos, trámites de acceso a ciertas zonas del laboratorio o imágenes diagnósticas. Digamos que eso es una manera muy importante con la cual organizaciones hospitalarias suelen retribuir a las comunidades, eh, digamos, cuando quieren pues claramente comprometerse con esa atención humanizada. Otra forma también que hacen las entidades hospitalarias para contribuir con las comunidades, con el cuidado de las comunidades, es brindar espacios de educación sanitaria o educación en salud. Entonces es probable que ustedes hayan visto o hayan tenido la posibilidad de participar, ojalá, en eventos tipo simposio, seminario, congreso, de X temática, y ojalá que esos eventos, porque algunos de ellos son así, hayan tenido la participación no solamente del público en general, o sea, de la comunidad como asistente al evento, sino que también ojalá que ustedes hayan podido participar también como conferencistas.
¿sí? Digamos que eso es una forma en la cual uno empodera a la comunidad, le da voz a las comunidades y le da esa participación que pues todas las comunidades merecen para hablar de temas de la salud, ¿sí? Porque pues quieren mejores que las comunidades y los individuos que son expertos de pronto de algunas patologías que tienen que manejar en su día a día. También vemos que dentro de las múltiples formas de cuidar a una comunidad, algunas entidades hospitalarias también suelen ofrecer o brindar opciones más allá de lo que pues, tradicionalmente se maneja de medicina convencional. Entonces, muchas de esas instituciones lo que hacen es ofrecer, por ejemplo, posibilidad a las comunidades de acceder a consultas con acupunturistas, homeópatas, bueno, tantísimas personas que están involucradas en el área de la salud, pero en otras corrientes de pensamiento tan válidas como la corriente de pensamiento convencional en medicina. Entonces, digamos que esa disponibilidad de terapias complementarias e integrativas también hace parte de esa forma de cuidar las comunidades. Algunas comunidades, de hecho, no, digamos que no tienen como esa confianza suficiente en la medicina convencional y suelen recurrir más que todo a esas medicinas tradicionales y complementarias eh, por diferentes motivos, por razones históricas, razones socioculturales, y claramente es entender que así como los individuos tienen preferencias, expectativas y valores, las comunidades también tienen ese mismo tipo de características que hace que tengamos que brindar esas opciones de pronto alternas o poco convencionales o poco comunes a ese tipo de comunidades que de pronto lo requieren o lo demandan. Y bueno, también claramente algunas entidades hospitalarias suelen hacer alianzas estratégicas con algunas instituciones de otros sectores. Entonces, por decir un ejemplo, hospitales o clínicas que suelen, por ejemplo, trabajar de la mano con entidades religiosas para ofrecer, por ejemplo, a la comunidad oportunidades de voluntariado. Un ejemplo sencillo que podría yo citar en ese momento son las famosas damas rosadas, que entiendo que son personas voluntarias que pues brindan parte de su tiempo para ofrecer, por ejemplo, un acompañamiento espiritual a un paciente dentro de una institución. Y claramente pues hay un doble beneficio, porque pues se benefician tanto las comunidades que de pronto requieren esa atención en salud institucionalizada, requiere claramente ese abordaje más allá de lo físico, o sea, un abordaje holístico donde se ve a la persona como un ser vivo, psicosocial, espiritual, cultural y demás. Y es entender que también el voluntariado tiene unos beneficios. ¿Sí? Digamos que las personas que hacen voluntariado, se ha demostrado científicamente que tienen menores comorbilidades, mejora su expectativa de vida, porque tiene mucho que ver con todo ese aspecto de empatía y compasión que pues, suele darse en esas relaciones entre voluntarios y personas que reciben este voluntariado. Entonces, fíjense que ese tipo de alianzas estratégicas beneficia tanto a la entidad hospitalaria como a la comunidad en general en doble vía. Y bueno, digamos que finalizamos esta conferencia para ya dar paso a esas reflexiones valiosísimas y comentarios y experiencias que eventualmente nos quieran compartir ustedes al grupo participante, y es todo lo que tiene que ver con el cuidado del entorno, porque pues no podemos hablar en ese caso desde una visión antropocéntrica de la salud humana, entendida como salud individual y colectiva, sino que también es entender que vale la pena traer a colación aquí el concepto de una salud que fue acuñado por como un conjunto de entidades más allá de la OMS, que también son de alcance global. Entonces se habla en el concepto de una salud, que la salud humana está estrechamente ligada a la salud animal y a la salud ambiental. Y en ese orden de ideas, si yo entonces parto desde esa perspectiva de una salud, entonces debemos comenzar a entender que el cuidado de la salud individual y colectiva en la especie humana también va a depender de qué? Del cuidado que brindemos al entorno. El entorno entendido como medio ambiente y otras especies. Entonces, bueno, fundamental, dentro de las múltiples estrategias que ustedes pueden encontrar en literatura científica, está la mitigación del cambio climático y haciendo un énfasis particular en el concepto antropogénico, para entender que pues claramente ese cambio climático no obedece a ciclos
geológicos convencionales o normales. Es una alteración que está más que documentada y que pues claramente todavía tenemos una ventana de oportunidad para poder mitigar esos efectos representados no solamente en el aumento de la temperatura promedio mundial, sino que también se ven efectos en la salud humana, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando uno valida artículos científicos, uno encuentra que el cambio climático sí está estrechamente ligado con situaciones como, por ejemplo, el aumento del periodo en donde, por ejemplo, hay mayor presencia de polen en el ambiente. ¿Y qué pasa? Algunas personas, digamos, que tienden a generar o a desarrollar ese tipo de hipersensibilidades al polen y digamos que en ese orden de ideas el cambio climático de cierta forma está generando mayor presencia de alergenos en el ambiente y asimismo pues eh, se ha demostrado que sí ha aumentado con el tiempo, gradualmente se ha aumentado los cuadros de alergias de algunas personas justamente ese tipo de alergenos. Y pues también es evidente que pues el cambio climático deteriora la calidad, por ejemplo, del aire, porque no citar también aquí en ese caso otro tipo de contaminantes, por ejemplo, el agua y el suelo, que pues evidentemente si contaminamos el entorno, evidentemente ya está más que demostrado que pues es algo que perjudica la salud humana y la salud de otras especies. Aquí también vale la pena de pronto citar una situación muy particular y es como, por ejemplo, con la polución del aire, sobre todo con el uso y del suelo, con la polución, con el uso, perdón, de algunos fertilizantes o plaguicidas y otro tipo de sustancias químicas bastante fuertes, se ha demostrado que se afecta, por ejemplo, las poblaciones de polinizadores como las abejas y la afectación de polinizadores como las abejas también puede llegar a afectar eventualmente la calidad de los cultivos de alimentos de uso humano. Entonces, fíjese cómo algo pues aparentemente que no está ligado una cosa con la otra puede estar ligada, digamos que de manera indirecta con la salud humana. ¿Sí? Digamos, esa contaminación claramente tiene un efecto directo sobre la salud humana, pero también tiene un efecto indirecto con ejemplos como el que les acabo de compartir, de los polinizadores cuya población se reduce con el uso de contaminantes. También vale la pena de pronto dentro de la literatura que ustedes pueden validar y encontrar, hacer una reflexión acerca de la necesidad de pronto de reducir nuestro nivel de consumo en general y en particular de los materiales de fabricación con plásticos. Entendiendo que los plásticos claramente pues tienen su fuente principal de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático, pero también entendiendo que muchos de esos plásticos, sobre todo los de único uso, suelen terminar desafortunadamente en lugares que pues, no deben estar siendo destinados, como por ejemplo ríos, mares y océanos. Entonces ya damos que una buena evidencia científica ya recopilada que demuestra que el uso de microplásticos ha generado una tendencia ascendente, por ejemplo, en la prevalencia de cierto tipo de cánceres, sobre todo en el aparato reproductor, por ejemplo, en las mujeres. Entonces, la aparición de los famosos ovarios poliquísticos, con los miomas y ese tipo de situaciones posiblemente tienen que ver con qué? Con el consumo de microplásticos que desafortunadamente ingresa a la cadena alimenticia, pues cuando, por ejemplo, hacemos uso o consumimos pescado o frutos del mar que llaman. Entonces, digamos que fíjense cómo algo aparentemente, vuelvo y repito, que no tiene mucha relación con la salud humana, tiene estrecha relación, ¿sí? Y bueno, también pues vale la pena aquí citar esa última fuente de información que los invito a consultar, que es el informe de los Objetivos 2030 de desarrollo sostenible. En esos objetivos, los ODS, se hace referencia justamente a que debemos trabajar en garantizar tanto la seguridad alimentaria como la seguridad hídrica a través de las buenas prácticas. En español, simplemente es entender que si garantizamos unas técnicas adecuadas a nivel de agricultura, podemos evidentemente garantizar tanto
digamos, la disponibilidad de alimentos a las poblaciones, lo que se conoce como la seguridad alimentaria, como la seguridad hídrica, que es esa disponibilidad de agua potable que requieren todas las comunidades y poblaciones humanas y no humanas. Entonces, digamos que, fíjense también cómo podemos cuidar ese entorno a través de esas buenas prácticas. Una buena práctica puede ser el policultivo, o lo que llaman la agricultura ecológica, ¿sí? En donde fácilmente nosotros trabajamos con una sinergia ahí entre especies, para que, pues, especies vegetales, para que se dé como unas tasas de producción muy elevadas de estos alimentos, sin el perjuicio de usar fertilizantes, plaguicidas y demás sustancias que posiblemente pueden afectar la calidad tanto del suelo como de algunas fuentes hídricas subterráneas. Digamos que con eso pues quiero cerrar justamente esas reflexiones con esas preguntas provocadoras que ojalá hayan suscitado reflexiones en ustedes. Y pues digamos que cierro finalmente con esas dos frases que pues no tomo de ningún autor, simplemente como de manera, llamémoslo así, propia. Creo que resumen un poco, sintetizan lo que les acabo de comentar el día de hoy, y es entender que para garantizar mi propia salud, o sea, la salud individual, debemos pues garantizar que la salud colectiva, la salud de todos. Y bueno, pues ahí también ya al final, como dice, para cuidar a otros, primero debemos cuidarnos claramente, debemos también cuidar a los que cuidan, son socios importantes, sobre todo en los sistemas de salud y en las entidades hospitalarias. Y también debemos entonces salir de esas cuatro paredes y entender que también para cuidar a otros debemos también cuidar el entorno, ¿sí? No esperar a tratar enfermedades. ¿Por qué no comenzar a pensar en prevenirlas a través de los determinantes sociales de la salud? Digamos que eso sería como lo que les dejo de reflexiones finales, no sin antes agradecer nuevamente pues al público presente, a los asistentes que me acompañaron en ese espacio de reflexión. Claramente, pues nuevamente agradecer a la Universidad Nacional por abrirme esas puertas que yo sé que siempre están abiertas y hacerme sentir como en casa. Y pues también agradecerle a la OES, al IEX y a la Plaintear Internacional, que son las entidades con las cuales estoy haciendo esta formación en la atención humanizada en salud. Claramente, pues agradecer a esas fuentes de información, a los autores que publicaron toda esa evidencia científica que pues sustenta esa presentación, y agradecer pues claramente a los maestros y maestras de vida de los cuales todo el tiempo he estado aprendiendo. Entonces digamos que con eso pues les dejo solamente esas referencias, que son en total 28 más las que están al inicio de la presentación. Para los que de pronto deseen tener acceso a esa información, mi correo personal es ese que está en esa diapositiva. Y pues ya creo que con una media horita de tiempito que tenemos para finalizar la sesión, me gustaría darles paso a ustedes para que de pronto, si desean compartir algún tipo de experiencia o reflexión en torno a eso que acabamos de presentar, les agradecería muchísimo.